La historia comienza con Elena y su esposo, David, quienes trabajaban arduamente en la Ciudad de México para mantener a su hijo, Emiliano, de 5 años. Desde hacía años, el pequeño vivía con sus abuelos paternos, don Pedro y doña Margarita, en San Juan de los Lagos, donde podía crecer en un ambiente tranquilo mientras sus padres se enfocaban en su carrera en la ciudad. David, ¿ya compraste los dulces y el pan para llevarle a mis suegros?, preguntó Elena mientras preparaba las maletas para su viaje al pueblo. Sí, ya lo tengo todo listo. Y no te preocupes, también compré el chocolate que tanto le gusta a Emiliano. Al llegar al hogar de don Pedro y doña Margarita, Emiliano corrió emocionado hacia su madre, abrazándola con fuerza. «Mamá, te extrañé mucho». Elena lo besó con ternura mientras sentía un nudo en la garganta. Los suegros recibieron con calidez a la pareja. «Pasen, hijos, deben estar cansados del viaje. Ya casi está lista la cena», dijo doña Margarita mientras ayudaba a Elena con sus maletas. En el comedor, el aroma de los guisos tradicionales llenaba la casa. Don Pedro, orgulloso, anunció: «Hoy preparamos algo especial, carne en adobo, y hay otros platillos también». Emiliano ayudó a escoger las recetas. Elena y David se sentaron a la mesa junto a don Pedro, doña Margarita y su hija menor, Sofía, quien acababa de cumplir 19 años. Sofía era una joven rebelde que había dejado los estudios años atrás y recientemente había vuelto a casa después de un breve matrimonio fallido con un hombre llamado Raúl. Raúl, alto y delgado, siempre vestía de forma llamativa con su cabello teñido de blanco y tatuajes que cubrían sus brazos. Desde el principio, don Pedro y doña Margarita habían desaprobado la relación, pero accedieron a organizar el matrimonio cuando Sofía anunció que estaba embarazada. Sin embargo, meses después, Sofía sufrió un aborto espontáneo, y las discusiones constantes con Raúl llevaron al inevitable divorcio. Desde entonces, Sofía no buscaba trabajo ni intentaba retomar los estudios. Pasaba los días en casa o salía con un grupo de amigos poco recomendables. Elena, observando la actitud despreocupada de Sofía, no pudo evitar sentirse molesta. «Don Pedro, doña Margarita, entiendo que Sofía ha pasado por momentos difíciles, pero no creo que sea bueno que siga sin hacer nada. ¿No creen que debería buscar un empleo o ayudar con los gastos de la casa?», comentó Elena con cuidado, intentando no sonar demasiado crítica. Doña Margarita suspiró profundamente. «Sabemos que tienes razón, Elena, pero Sofía todavía está superando su ruptura. No queremos presionarla demasiado». Sin embargo, Elena no estaba convencida. Ella y David trabajaban día y noche en la ciudad, enviando dinero mensualmente para apoyar a los abuelos y al pequeño Emiliano. Pero desde que Sofía había vuelto a casa, parecía que el dinero no alcanzaba. Una noche, después de cenar, don Pedro llamó a David para hablar en privado. «Hijo, necesitamos que hables con Sofía. Ya no podemos seguir financiando sus caprichos. Incluso hemos tenido que pedir prestado para cubrir algunos gastos». David, preocupado, prometió hablar con su hermana menor. Pero Sofía se negaba a escuchar. «Siempre me criticas,
Pero no entiendes lo difícil que es mi vida, replicó con un tono desafiante. La tensión en la familia creció aún más cuando Sofía convenció a sus padres de vender un terreno familiar para financiar un pequeño negocio de comida. Elena no fue informada de esta decisión, lo que desató un conflicto aún mayor cuando finalmente lo descubrió. ¿Cómo pudieron vender el terreno sin siquiera consultarme?, gritó Elena, furiosa. Nos hemos sacrificado tanto para enviarles dinero, y ahora lo gastan en un negocio que ni siquiera tiene garantías de éxito. David trató de calmarla, pero su actitud pasiva solo empeoró las cosas. Siempre defiendes a tu hermana y a tus padres, pero nunca te pones de mi lado, le recriminó Elena, visiblemente herida. A pesar de las advertencias de Elena, don Pedro y doña Margarita siguieron adelante con el negocio de Sofía. Abrieron un pequeño restaurante en el pueblo, financiado con el dinero de la venta del terreno. Durante las primeras semanas, el lugar atrajo a algunos clientes, pero la mala administración y la actitud despreocupada de Sofía llevaron rápidamente al fracaso del negocio. En menos de 3 meses, el restaurante cerró, dejando a la familia con una deuda aún mayor. Don Pedro y doña Margarita, desesperados, pidieron préstamos por todas partes, pero ni siquiera eso fue suficiente. Un día, don Pedro llamó a David en secreto. «Hijo, hemos decidido vender la casa para pagar las deudas y ayudar a Sofía a empezar de nuevo». Cuando Elena descubrió esto, su paciencia llegó al límite. «No lo permitiré. Esta casa no solo es de ustedes, también es el hogar de Emiliano. ¿Cómo pueden sacrificar tanto por alguien que no valora nada?». Doña Margarita, ofendida, respondió: «Sofía es nuestra hija. Si no la ayudamos nosotros, ¿quién lo hará? Tú siempre has sido una extraña en esta familia, Elena. Solo piensas en el dinero». Elena, furiosa, replicó: «He trabajado incansablemente para esta familia. Si me consideran una extraña, entonces no tienen derecho a usar lo que es mío». La discusión escaló rápidamente. David, atrapado entre su esposa y su familia, intentó calmar las aguas, pero sus palabras fueron ignoradas. Finalmente, Elena decidió llevar a Emiliano y abandonar la casa. «Si esta es la familia que eliges, entonces quédate con ellos, David», dijo con lágrimas en los ojos antes de salir. Sin embargo, antes de que pudiera irse, Sofía intervino. «No te vas a llevar a Emiliano. Él también es parte de esta familia». El caos se desató en el salón. Don Pedro intentó mediar, pero en el forcejeo, Elena cayó al suelo. Sofía y doña Margarita no tardaron en culparla de todos los problemas familiares. Después de la pelea, Elena se encerró en su habitación con Emiliano. Estaba herida, tanto física como emocionalmente. Pero mientras intentaba calmar a su hijo, afuera, en el salón, la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Sofía, llena de rabia, comenzó a quejarse. ¿Hasta cuándo vamos a soportar sus insultos y miradas de superioridad? Si tanto odia estar aquí, que se largue de una vez». Doña Margarita, entre sollozos, murmuró: «No puedo más con esta situación, siempre discutiendo, siempre problemas».
Todo esto nos está destruyendo. David, aunque preocupado, intentaba calmar a sus padres y a su hermana. Por favor, tranquilícense. Hablaremos mañana con la cabeza fría. Pero la calma no llegó. Durante la noche, una discusión más fuerte se desató. Elena, cansada de todo, decidió enfrentar a la familia una última vez. No voy a permitir que sigan aprovechándose de nosotros. David y yo hemos hecho todo por esta familia, y ustedes no hacen más que hundirnos. Fue entonces cuando doña Margarita perdió el control. Eres una ingrata. Siempre has sido una extraña aquí. Esta no es tu familia. Y antes de que nadie pudiera detenerla, abofeteó a Elena con tanta fuerza que ella cayó al suelo. El pequeño Emiliano, al ver a su madre herida, empezó a llorar desconsoladamente. David tomó a su hijo y lo llevó al cuarto. Vayan a dormir, ordenó a todos, pero la tensión ya era insoportable. Sofía, en un arranque de ira, gritó: si tanto problema causa, mejor que no esté más aquí. David, quien siempre había evitado tomar partido, esta vez parecía haber alcanzado su límite. Se volvió hacia Elena, que estaba en el suelo, intentando levantarse. Siempre estás peleando, siempre estás juzgando. Tal vez mi madre tenía razón. Tú nunca has sido parte de esta familia. Las palabras de David fueron la última puñalada para Elena. Entre lágrimas, trató de defenderse, pero antes de que pudiera responder, todo se volvió oscuro. La situación dio un giro inesperado. En el calor del momento, mientras discutían, algo terrible ocurrió. Cuando Elena intentó levantarse para marcharse, un empujón accidental de David la hizo caer violentamente contra el borde de una mesa. La habitación quedó en silencio mientras todos observaban con horror cómo Elena yacía inmóvil en el suelo. ¿Qué hemos hecho?, murmuró don Pedro, temblando. David, en estado de shock, intentó acercarse a su esposa, pero Sofía lo detuvo. No podemos llamar a nadie. Si lo hacemos, todos estaremos implicados. Esto es un accidente, pero nadie lo creerá. Doña Margarita, aunque horrorizada, asintió. David, tienes que proteger a Emiliano. Si la policía interviene, nos arruinarán la vida a todos. Mientras la familia debatía en susurros qué hacer, Sofía propuso algo macabro. Hay una forma de asegurarnos de que nadie sospeche. Haremos desaparecer el cuerpo. Don Pedro, aterrado, intentó protestar, pero Sofía lo interrumpió. Papá, si no hacemos esto, todos terminaremos en prisión. Piensa en Emiliano. Fue entonces cuando el horror verdadero comenzó. La casa estaba sumida en un silencio aterrador, solo interrumpido por los susurros apresurados de la familia mientras planeaban lo que harían con el cuerpo de Elena. Emiliano, ajeno a la tragedia, dormía profundamente en su habitación, mientras su padre, David, se encontraba paralizado de miedo frente al cadáver de su esposa. Sofía tomó el control, como si la situación le hubiera dado una extraña fuerza. Escuchen, hay un viejo pozo al final de la finca. Nadie lo usa desde hace años. Si colocamos el cuerpo allí, nunca lo encontrarán. Doña Margarita,
Con las manos temblorosas, intentó negarse. No, esto está mal. Esto es un pecado. Es una maldición. No podemos. Pero Sofía la interrumpió con una mirada fría. ¿Prefieres que todos terminemos en prisión? ¿Que Emiliano crezca sin su padre? No hay otra opción. Don Pedro, aunque devastado, finalmente cedió. Sofía tiene razón. Esto tiene que quedarse entre nosotros. Dios nos perdone. David, aún en estado de shock, no respondió. Fue arrastrado por la corriente de decisiones que tomaban los demás. Incapaz de procesar lo que había ocurrido, simplemente obedeció las instrucciones de su hermana. Con una manta vieja, envolvieron el cuerpo de Elena, cuidando de no dejar rastros de sangre en la sala. David y don Pedro cargaron el cadáver, mientras Sofía se adelantaba con una linterna para guiar el camino hacia el pozo. El aire nocturno estaba cargado de una humedad sofocante, y la oscuridad de la finca parecía más opresiva que nunca. Las ramas de los árboles se mecían con el viento, como si susurraran secretos oscuros entre ellas. Cuando llegaron al pozo, don Pedro dudó. ¿Estás segura de que nadie lo encontrará? Sofía respondió con una calma inquietante. Nadie ha ido a este pozo en décadas. Está cubierto de maleza. Nadie sospechará. Sin embargo, cuando se acercaron más, notaron algo extraño. El pozo parecía distinto. La tapa de madera estaba rota, como si alguien la hubiera abierto recientemente. ¿Qué es esto?, murmuró Margarita, alarmada. Antes de que pudieran retroceder, un sonido escalofriante surgió del interior del pozo. Era un susurro bajo, apenas audible, pero lo suficientemente perturbador como para congelarles la sangre. Sofía intentó ignorarlo. Es solo el viento. Rápido, terminemos con esto. Pero mientras David y don Pedro levantaban el cuerpo de Elena para dejarlo caer en el pozo, el susurro se transformó en un gemido prolongado, seguido por un golpe seco, como si algo se moviera dentro. ¿Qué demonios es eso?, exclamó don Pedro, retrocediendo con miedo. De repente, la linterna que sostenía Sofía comenzó a parpadear. La luz apenas alcanzaba para iluminar el interior del pozo, pero lo que vieron fue suficiente para desatar el pánico. Un rostro pálido y distorsionado, con ojos vacíos, apareció desde las profundidades del pozo, observándolos fijamente. Una risa gutural resonó en el aire, como si el mismo pozo estuviera burlándose de ellos. Sofía dejó caer la linterna mientras retrocedía, gritando: «No es posible. Eso no puede estar ahí». De pronto, el cuerpo de Elena, que estaba envuelto en la manta, comenzó a moverse. Los brazos, rígidos e inertes hasta entonces, se alzaron lentamente, como si algo estuviera manipulándola desde el interior. David, horrorizado, cayó de rodillas. «Esto no puede estar pasando. Elena está muerta». Pero la figura en la manta se giró hacia él, mostrando un rostro deformado y lleno de furia. Aunque la voz que salió de sus labios no era la de Elena. Era una voz grave, inhumana, que resonaba como un eco infinito. «Todos ustedes pagarán».
La figura en la manta se levantó completamente, como si una fuerza invisible la impulsara. Sus movimientos eran antinaturales, como si sus articulaciones estuvieran torcidas. La voz gutural resonó de nuevo, esta vez más fuerte. Esta tierra está marcada por sangre, y ustedes no son más que los siguientes. Don Pedro intentó correr, pero tropezó con las raíces de un árbol. Esto es un castigo. Nos maldijo antes de morir, gritó desesperado. Sofía, sin embargo, se negó a ceder al miedo. Con la linterna temblorosa en las manos, comenzó a gritar. No puedes asustarnos. No eres más que una sombra. La figura deformada, que alguna vez fue Elena, se giró hacia Sofía y avanzó con pasos lentos pero decididos. Cada vez que se acercaba, la temperatura parecía bajar y el aire se volvía más denso. Sofía intentó retroceder, pero tropezó con el borde del pozo y perdió el equilibrio. En el último instante, David reaccionó y la sujetó del brazo. Sin embargo, su mirada estaba fija en los ojos vacíos de la figura que los acechaba. «Esto no es real. No puede ser real», murmuraba una y otra vez, como si intentara convencerse a sí mismo. Pero la voz de la entidad, cada vez más burlona, lo interrumpió. «¿No es real, David? ¿Acaso fue un sueño cuando clavaste ese cuchillo? ¿O cuando permitiste que tu hijo presenciara tu pecado?» David cayó de rodillas, llorando. No quería hacerlo. Fue un accidente. En ese momento, el pozo comenzó a emitir un ruido extraño, como si algo estuviera subiendo desde sus profundidades. La tierra alrededor vibraba, y un olor nauseabundo llenó el aire. Desde el interior del pozo, emergió una figura más alta, más grotesca, cubierta de lodo y sombras. Era algo más antiguo, algo que llevaba siglos atrapado en ese lugar. Doña Margarita se aferró a su rosario, recitando oraciones entre sollozos, pero su voz era apenas un susurro en medio del caos. La figura del pozo extendió un brazo y con un movimiento brusco, lanzó a don Pedro hacia un árbol cercano. Su cuerpo quedó inmóvil, como si la vida hubiera sido arrancada de un solo golpe. Sofía, aún atrapada entre el borde del pozo y la fuerza de David que la sostenía, gritó: «Tenemos que irnos ahora. Esto no es algo que podamos enfrentar». Pero antes de que pudieran reaccionar, la entidad del pozo levantó su mano y el cuerpo de Elena, o lo que quedaba de ella, se desmoronó en el suelo como si fuera una marioneta rota. El aire quedó en silencio por un momento, solo para ser interrumpido por un chillido desgarrador que parecía venir de todas direcciones a la vez. En ese instante, Emiliano apareció en la distancia, medio dormido y desorientado. «Papá, ¿qué está pasando?» David, al escuchar la voz de su hijo, se levantó bruscamente y corrió hacia él, ignorando todo lo demás. «Emiliano, regresa a la casa. Ahora». Pero Emiliano no obedeció. Su mirada estaba fija en algo detrás de su padre. «Papá, hay alguien detrás de ti». David se giró lentamente, y ahí estaba, la figura del pozo, ahora más cerca que nunca, extendiendo sus brazos hacia Emiliano. Desesperado,
David tomó una piedra del suelo y la lanzó con todas sus fuerzas contra la entidad. Aunque la piedra atravesó su cuerpo como si fuera humo, esto le dio tiempo para levantar a Emiliano en brazos y correr hacia la casa. Sofía y doña Margarita siguieron a toda prisa, dejando atrás el pozo y el cadáver de don Pedro. Sin embargo, mientras corrían, escucharon la voz gutural resonando detrás de ellos. No hay escapatoria. Esta tierra es mía, y también lo serán sus vidas. La familia llegó a la casa, cerrando puertas y ventanas mientras intentaban recuperar el aliento. Emiliano, asustado y confundido, preguntó con lágrimas en los ojos: «Papá, ¿qué es eso? ¿Por qué nos estás siguiendo?» David, aún temblando, no tenía respuestas. Solo pudo abrazar a su hijo y decir: «Todo estará bien, te lo prometo». Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Mientras tanto, Sofía buscó desesperadamente algo que pudiera ayudar. Revisó los cajones de la vieja casa, encontrando velas, libros y objetos que parecían pertenecer a generaciones pasadas. Uno de los libros llamó su atención. Estaba cubierto de polvo y llevaba inscrito en la portada un título en latín: Ligamen Tenebris, el vínculo de la oscuridad. Doña Margarita, al ver el libro, lo reconoció de inmediato. Ese era de mi abuelo. Siempre dijo que contenía rituales para proteger la casa de espíritus malignos. Sofía, sin otra opción, lo abrió. Las páginas estaban llenas de símbolos extraños y oraciones en un idioma desconocido, pero encontró una que mencionaba específicamente cómo sellar un pozo maldito. Sin embargo, había una advertencia: el sacrificio de un alma pura es necesario para sellar el vínculo. «No podemos hacer esto», exclamó Sofía al leerlo en voz alta. «Debe haber otra forma». Pero David, desesperado, respondió: «Si no hacemos algo, esa cosa tomará a Emiliano o a todos nosotros». Doña Margarita se arrodilló en el suelo, rezando más fuerte que nunca. «Tal vez no necesitamos un sacrificio literal», sugirió con lágrimas en los ojos. «Tal vez podamos ofrecer nuestras propias almas simbólicamente. Un acto de arrepentimiento y humildad». Sin tiempo que perder, encendieron las velas y comenzaron a recitar el ritual mientras el suelo bajo sus pies temblaba. Fuera de la casa, la figura del pozo se acercaba, rompiendo todo a su paso. Las paredes de la casa crujían como si estuvieran a punto de colapsar. La figura apareció frente a la puerta principal, observándolos a través de las ventanas. Emiliano gritó, señalando cómo sus sombras se alargaban hacia ella, como si fueran absorbidas por su presencia. «Sigue leyendo, Sofía», ordenó David mientras sostenía a su hijo. Pero antes de que pudiera terminar el último verso, la figura atravesó la puerta, llenando la habitación con un frío insoportable. David, en un acto desesperado, se arrodilló ante la entidad y gritó: «Fue mi culpa. Fui yo quien desató esta maldición. Tómame a mí, pero deja a mi familia en paz». La entidad se detuvo, como si considerara sus palabras. Una voz gutural resonó: «Tu alma no es suficiente. Quiero lo que nunca debiste tener». David comprendió de inmediato.
Emiliano era el objetivo. Sofía, en un último intento, gritó las palabras finales del ritual, arrojándose alrededor de la figura mientras las velas parpadeaban violentamente. La entidad comenzó a retorcerse, emitiendo un grito espeluznante. Su cuerpo se desmoronó en una nube de sombras, pero no antes de que una última advertencia resonara en la habitación. Esto no termina aquí. Todo lo que toquen estará maldito. Cuando la figura desapareció, la casa quedó en completo silencio. La familia, aún temblando, intentó procesar lo ocurrido. Afuera, el pozo se había sellado, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, el aire seguía cargado de una presencia oscura, como si la maldición todavía estuviera latente. David abrazó a Emiliano, susurrándole al oído: lo siento tanto. Pero sus ojos reflejaban la culpa de un hombre que sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un tenue gris, pero dentro de la casa el ambiente seguía impregnado de muerte y desesperación. La familia se encontraba en la sala, exhausta, con la mirada perdida. La figura había desaparecido, el pozo parecía sellado, pero el precio pagado era demasiado alto. El cuerpo de Elena yacía en el suelo, sin vida. Sofía se arrodilló junto a su hermana, sus lágrimas cayendo sobre el rostro frío de Elena. No tenía que ser así. Ella solo quería ayudarnos, sollozó. Doña Margarita, con la voz quebrada, intentó consolarla. Su sacrificio no será en vano. Su alma era pura. Tal vez eso fue lo que realmente selló el pozo. David permanecía en silencio, abrazando a Emiliano, que parecía demasiado aturdido para comprender completamente lo que había sucedido. Sin embargo, el niño rompió el silencio al decir en un susurro: «Papá, Elena no se ha ido. La vi. Ella estaba sonriendo detrás de esa cosa cuando desapareció». Sofía se giró hacia Emiliano con el corazón encogido. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué viste?» El niño bajó la mirada, como si tuviera miedo de responder. «Creo que se la llevó con ella. No para hacerle daño, pero tampoco creo que esté en paz». David se levantó y miró hacia la ventana, donde el pozo había estado antes. Algo no cuadraba. Aunque el terreno parecía intacto, una sombra tenue aún se proyectaba sobre el lugar, como si el pozo estuviera allí, invisible, esperando. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Era un sonido débil, irregular, como si alguien caminara con dificultad. Todos se miraron entre sí, paralizados por el miedo. «Eso no puede ser. Estamos solos aquí», murmuró Sofía. Los pasos se detuvieron frente a la puerta de la sala. David tomó un cuchillo de la cocina, decidido a enfrentar lo que fuera. Lentamente abrió la puerta, y su rostro se tornó pálido. Era ella. Al menos, algo que se parecía a ella. Su cabello estaba húmedo, su piel pálida y sus ojos carecían de vida, pero su rostro mantenía una expresión serena. Entró en la habitación sin decir una palabra, mirando a cada uno de ellos con una calma perturbadora. «¿Elena?», preguntó Sofía,
con la voz entrecortada. Elena inclinó la cabeza y sonrió débilmente. Su voz sonaba distante, como un eco. «Todo está bien ahora, pero ustedes deben tener cuidado. El pozo no estaba destinado a ser sellado. Solo lo hemos calmado por ahora». Antes de que alguien pudiera responder, Elena se desvaneció en el aire como una neblina que se disipa al amanecer. La familia quedó congelada, incapaz de procesar lo que acababan de presenciar. Epílogo. Días después, intentaron regresar a una vida normal, pero las cosas no eran iguales. Sofía evitaba los espejos, pues siempre sentía que alguien más la observaba a través de ellos. Emiliano comenzó a hablar con alguien en susurros durante las noches, insistiendo en que era Elena. David notó que, aunque el pozo parecía sellado, los animales de la zona evitaban acercarse al lugar, y un extraño silencio lo rodeaba, incluso en pleno día. Un día, mientras Sofía revisaba la vieja casa, encontró una carta que parecía haber sido escrita recientemente. Era de Elena. En ella solo decía: «El pozo nunca fue nuestro enemigo. Era una prisión, y ahora aquello que estaba encerrado ha quedado libre. Cuídense y cuiden a Emiliano». El viento sopló con fuerza, cerrando la ventana de golpe, y en el suelo, donde antes había estado el pozo, una sombra empezó a extenderse lentamente hacia la casa. ¿Qué fue lo que realmente desataron? ¿Era Elena un espíritu que intentaba advertirles o una manifestación de algo más oscuro? ¿Qué significa que Emiliano pueda hablar con ella? La maldición, aunque aparentemente controlada, deja un aire inquietante y muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué opinas de este desenlace? Si esta historia te puso los pelos de punta o te dejó pensando en lo que realmente podría haber detrás de ese pozo maldito, no olvides apoyarnos con un me gusta y compartiendo este vídeo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de terror, porque lo que viene será aún más escalofriante. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir explorando los rincones más oscuros del misterio y la imaginación. Déjanos tu comentario. ¿Qué crees que realmente ocurrió con Elena? ¿Y qué harías tú si estuvieras en su lugar? Nos leemos en los comentarios. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Y recuerda, la oscuridad siempre tiene algo más que decir. Hasta la próxima.